Bueno, entonces, gracias por estar aquí presentes y decidir hacer parte de este encuentro de almas, cumpliendo esta cita que hemos hecho en el mundo de los espíritus algún día. Ustedes notan que cada vez hay más personas tratando de alinear su intención de vida al despertar y al desarrollo de la conciencia. Y por eso la Academia de Sabiduría Universal busca bajar y facilitar información de una forma sencilla para acceder a nuestra comprensión de una forma funcional. No es llenarnos de más conocimientos. Mi propósito es que menos información y más práctica. Por eso aquí siempre hablamos de aprender, comprender y practicar. Hoy es un día de puertas abiertas y eso significa que quizás sea la primera y última vez que nos veamos ustedes y yo. Muchos de ustedes quizás nos veamos la primera y última vez. ¿Por qué? Porque quizás resuenes con la información, como puede que no resuenes con la información, puede que resuenes con Luis Eduardo, como puedas que digan, no, me pareció como muy odiosito, no me gusta cómo habla, pero independiente de eso, hoy voy a compartir contenido de valor para que te lleves en tu mochila, para que justifique el tiempo y la confianza que me has conferido y que aprecio que estés aquí. Así que me gustaría comenzar haciendo una breve aproximación, casi un pequeño resumen de lo que significa academia, 1, sabiduría, 2, universal. Primero nos llamamos academia porque es una reunión de saberes, una junta de saberes con la intención de aprender a compartir, de aprender y de compartir información eh, que va a facilitar nuestra experiencia de vida. Sabiduría, porque concebimos la sabiduría como saber aprovechar la vida, lo que existe y el lugar donde vives. Sabiduría no significa más conocimientos o más ilustración. Conocimientos son una cosa y la sabiduría son otra. Sabiduría es la capacidad de aprovechar al máximo y de manera totalmente eficiente lo que tenemos a nuestro alrededor. Y justamente ese es nuestro propósito, compartir información para el desarrollo transpersonal. Y ustedes siempre me han escuchado decir que mi misión en la vida, mi propósito y función es abrir mentes, tocar corazones e inspirar vidas. Y universal, academia, sabiduría universal, porque recogemos diferentes fuentes entre ellas Hawking, Martinus, catolicismo, cristianismo, escuela de magia, Gerardo Schmedlin, Séneca, Juan Dyer, curso de milagros, enneagrama, todo lo que nutra nuestro saber, pero que sea aplicable, lo traemos aquí. No me interesa que se crea absolutamente nada de lo que se dice aquí. Siempre lo digo, y es casi como un libreto que ya tengo establecido, un performance. No estamos en tiempo de creer, estamos en el momento de corroborar y de comprobar. Y ese momento comenzó desde el 87, 1987, que se levantó el gran sello de la ignorancia y comenzó el ciclo del despertar que duró 40 años hasta el 21 de diciembre del año 2021. Y marcó el inicio de lo que llamamos el nuevo amanecer, y es una era enmarcada en el conocimiento, en la ciencia y en el saber. Así que en la Academia de Sabiduría, yo te estoy invitando a no creer. Por eso aquí vamos a usar y te va a ser familiar el término espiritualidad científica, en, en la cual te voy a invitar a comprobar toda esa información espiritual que has estado recogiendo a través de libros, cursos, talleres, seminarios y retiros y demás, y retos. Nosotros deberíamos aspirar a nuestro mayor logro y nuestro mayor logro sería ser sabios, aprender a vivir. Deberíamos estudiar en ser felices y la felicidad se estudia, no se lee. Y se estudia a través de la práctica, a través de aprender a tener resultados voluntarios. Saber hacer. Fíjense que una cosa es saber y otra cosa es saber hacer.
Y ese saber hacer, ojalá lo pudiéramos replicar en nuestra economía, en nuestras relaciones, en nuestra salud. ¿Y eso cómo se logra? Entendiendo el orden del universo y siguiéndolo. Y es justamente lo que nos convoca el día de hoy aquí en este encuentro y en este inicio de curso 1 de junio. Estoy seguro que muchos de ustedes han leído y han hecho ya un recorrido por múltiples caminos en la espiritualidad, que seguramente, ya sea por la religión o ya sea por la metafísica o por lo que sea que hayan hecho, seguramente tienen la intención de trascender, de crecer, de transformar su vida. Y lo hacemos con la intención de mejorar nuestra condición. Lo que vemos, evidentemente, es que aun cuando sabemos muchas cosas, nos siguen pasando las mismas cosas. Así que por más que aplicamos cibernética, sofrología del doctor Caicedo, método control Silva, piensa y se te dará de Connie Méndez, rituales de prosperidad, rituales de 21 días, retos, abundancia, ley de atracción, resonancia, las leyes de Chopra, todo lo que hagamos, que normalmente hagamos para que nos funcione. La pregunta es por qué a unos les funciona y por qué a otros no. ¿Sí? Si es una información tan valiosa, ¿por qué unos son aparentemente exitosos y les va bien? ¿Y cómo ha cambiado y cómo se ha transformado? ¿Y por qué yo, por más que leo, estuve en la India, he hecho meditación, me levanto a las 6 de la mañana, hago yoga, hago 108 saludos al sol y no me pasa nada? Sigo igual, mis relaciones siguen igual, mi economía sigue estancada. Entonces, ¿cuál es el juego? ¿Cuál es la ironía? Si a veces nos preguntamos que tenemos tan buenas intenciones y no se nos dan las cosas, y a veces los que no saben o no tienen tanta información, a veces les fluye mejor las cosas, la pregunta es, ¿cuál es la ironía o cuál es el juego? Dirían en Brasil, ¿cuál es un negocio? ¿Cuál es el negocio? El juego es que estamos sumergidos en una experiencia llamada evolución. Toda experiencia es un camino de aprendizaje en este juego que llamamos evolución. Y existen 3 etapas que tú y yo hemos tenido que pasar. Todos las tenemos que pasar, inevitablemente, nos guste o no nos guste. La primera etapa se llama la etapa de la inocencia, donde carecemos completamente de información. Vivimos en automático y somos altamente contaminables. Creemos lo que nos dicen con facilidad. La segunda, ya no somos inocentes, es decir, ya tenemos información que hemos creído, que hemos absorbido y que nos lleva a constantes interpretaciones de lo que creemos que es la realidad, el deber ser de las cosas y creer que sabemos. Y entonces ya no somos inocentes, ahí ya somos ignorantes, entendiendo ignorancia no como el que no sabe, sino como el que cree que sabe. Y la tercera etapa es cuando ya estás cansado, fastidiado, saturado, desesperado de vivir con tantos errores, confrontación. De pronto estás con una pareja que te genera angustia, en un trabajo agobiante, estás con una enfermedad, estás económicamente alcanzado y tú dices, hey, un momento, ¿por qué está pasando todo esto? Y tomas acción para comenzar a observar qué es lo que está pasando y comienzas a desechar lo que no sirve y ahí comienza el proceso y la transición de la ignorancia a la sabiduría. Fíjense ustedes que no es tan chévere, pero la pregunta es, ¿a ustedes les gustaría alcanzar ese estado de sabiduría? Ser sabio no es difícil. Levante la mano los que les gustaría ser sabios. Recordando sabio como el que sabe vivir. ¿Listo? No es difícil, es sencillo, vamos a aprenderlo. La buena noticia es que vamos en camino de lograrlo. ¿No les parece eso maravilloso? Y les voy a decir por qué puntualmente. Lo primero es porque muchos de ustedes ya están listos para asumir su vida y dejar de ser víctimas de las circunstancias. Es decir, ya no se quejan o están en el plan de, en un momento, nadie es culpable de lo que me sucede, yo así lo he elegido.
No importa cómo lo pienses o lo tengas, pero al menos tienes esa idea. 2, ya te diste cuenta que hay otra forma de hacer las cosas y buscas otras opciones. Ya no te quedas con lo mismo. Y 3, porque solo hay una persona que estando aquí, en este espacio, ya no vive en automático. Tú. En otras palabras, si tú estás aquí, es porque ya estás listo para dejar de sufrir. O sea, no hay nadie que esté aquí porque esté tan desparchado como para sentarse 2 horas frente a una pantalla a escuchar un monólogo de alguien hablar. Seguramente ya tienes suficiente saturación y dices, hey, un momento, ya estoy listo para dejar de vivir en automático lo que se llama el despertar. Eso siempre me hace acordar de la película de Matrix, cuando Neo le dice a Morfeo, me duelen los ojos, y Morfeo les dice, nunca los habías usado. Muchos de nosotros no habíamos usado nuestros ojos, estamos despertando y despertar, evolucionar, duele. Obvio que el paso entre la inocencia y la sabiduría tiene un proceso de errores. No es tan chévere, pero necesario para reconocer la ignorancia. Ahora, ¿cómo sabes que eres ignorante? Recuerden, ignorante no es el que no sabe, ignorante es el que cree que sabe. Bueno, y además sigue cometiendo los mismos errores. Querer tener otros resultados haciendo lo mismo es una de las causas de locura, es sinónimo de locura. Entonces, ¿cómo sabes que eres ignorante o que te falta información? ¿Por qué sufres? ¿Por qué mantienes en angustia? ¿Y cómo sabes que estás alcanzando tu sabiduría? Porque cada vez eres más feliz y estás en paz. Hay una sola forma de saber que eres, ya no necesitas el miedo. La paz no es un estado externo, es un estado interno y es el resultado de comprender el orden universal. Cuando yo les pido que levanten la mano, no es por hacerme el dinámico, es para que ustedes le den señales a su cerebro, ¿de acuerdo? El cuerpo atiende a los movimientos, el cerebro atiende a los movimientos. ¿Quién de ustedes está listo para vivir en paz? ¿Quién de ustedes está listo para dejar de sufrir? ¿Cómo les parecería a ustedes vivir sin miedo? ¿No les parecería maravilloso vivir sin miedo? Una nota, ¿cierto? Y ese miedo se quita cuando comienzas a comprender el orden universal. Orden, orden universal. Preguntamos, ¿orden universal? ¿De qué orden hablas, Luis Eduardo? Si lo que yo evidencio es un desorden universal, todo va de mal en peor, va en decadencia, cada vez lo que veo es más guerra, más desasosiego, y yo no soy ciego de eso, y mucho menos estoy intentando ser aquí un motivador que te va a aislar de la realidad. Solamente les voy a hacer esta pregunta y voy a meter a Dios. Digamos que esa fuerza universal que ha hecho que todo esto sea posible. Y bueno, digamos, no nombremos a Dios porque algunos de pronto dicen, ya me tienen a Dios. Bueno, listo, ok. Entonces pongamos a la fuerza universal en lo que se reduce todo. Así lo dice la física cuántica, lo dice Tesla, energía, frecuencia y vibración, lo dice Albert Einstein. Todo es energía, densa o menos densa, pero todo es energía. Todo se reduce en eso y todos somos lo mismo, energía, en flujo. Entonces, digamos que esa fuerza de donde nace todo lo que existe, uno, o es incapaz de administrar su propia creación y se le salió de control, o todo lo que ocurre tiene un propósito y es perfecto. Hay cosas que son tan absurdas e inaceptables que incluso podemos llegar a contemplar la posibilidad de la inexistencia de Dios o incluso la incapacidad de administrar su creación.
cuando lo que realmente está sucediendo es que aún no hemos comprendido cómo reconocer las señales a través de las cuales la divinidad se expresa. Y esas señales se llaman la ley y el orden universal, que tienen un propósito, es decir, un para qué, y tienen una razón, y es el por qué y el para quién. Entonces, dirás, no logro entender por qué será que existen enfermedades, malformaciones, hambre, deforestación, violación, guerras, conflictos, depresión, robo, engaño, corrupción, infidelidad, conflictos, porque todos los hombres son iguales, porque existe la enfermedad, porque existe la pobreza, porque las violaciones. Seguramente te preguntarás eso. Es que no entiendo. Una curiosidad es que siempre solemos decir, y es una frase muy cotidiana, no se mueve una hoja de un árbol sin la voluntad de Dios, pero cuestionamos muchas de las cosas que ocurren y esa frase de no se mueve una hoja sin la voluntad de Dios suena hasta justificación, hasta frase de cajón. Pero realmente eh, lo que no sabemos es algo tan sencillo como esto. Esa frase claramente nos da la idea de que existen leyes superiores actuando y leyes que rigen hasta los detalles más pequeñititos de la vida y de todos los seres vivientes. Así que estamos, si se quiere, asistiendo al resultado que tenemos de la ignorancia de la vida. Y la gran mayoría de los que vivimos en este proceso ignoramos. Para ti ya no va a ser ignorancia. Pero saber algo y no aplicarlo te pone en la misma condición que el que no lo sabe. ¿Qué hemos venido haciendo la mayor parte de nuestra vida? Luchando contra las leyes de la vida y desperdiciando la oportunidad que hay para aprender. Todo está regido por leyes matemáticamente exactas. Cuando no somos conscientes de esas leyes que llamamos las leyes universales de la vida o las reglas del juego, muchas de las cosas que ocurren pueden suscitarse de dos maneras. O nos parecen milagros, o nos parecen casualidades, o nos parecen castigos, o nos parecen buena suerte, o nos parecen mala suerte. Así que me voy a dar un pequeño salto cuántico para explicarles que todo está regido por las leyes del universo, que es una estructura perfectamente concebida y su funcionamiento es impecable, impoluto. Ustedes habrán escuchado que si los seres humanos no existiéramos en el planeta sería feliz. Que somos el cáncer del planeta. Frases un tanto tediosas, agresivas, y que sencillamente son el resultado de no comprender el propósito de amor que nos trae esta experiencia, que es la evolución de la conciencia. Esto que nosotros llamamos planeta Tierra se llama nuestro laboratorio de experimentación o colegio, donde inicialmente pasamos por un proceso que se llama destruir. Luego, segundo proceso, reparar. Y después, tercer proceso, mantener. Esto nos puede llevar miles de años. Apenas, si acaso, estamos comenzando a contemplar la posibilidad de reparar. No bote el papelito, no gaste el agua, cuidado con la luz, cuidado con esto. Si acaso estamos aprendiendo a reparar, llegará el momento en que ya no seamos sino una civilización en la cual aprendamos a mantener sin destruir. ¿Mm? Entonces, solo la necesidad de comprensión, atentos a esta palabra, solo la necesidad de comprensión. ¿Comprensión de qué? Ya vamos a ampliarla. Es la razón de la existencia física. Es imposible hacer un desarrollo de conciencia, un desarrollo espiritual, un desarrollo transpersonal sin el cuerpo físico.
No hay desarrollo espiritual ni evolución sin el cuerpo físico porque no hay posibilidad de experiencia y eso lo descubrió el señor Siddhartha Gautama después de recorrer todas las religiones de Oriente y castigarlo y llegar a tocarse su espina con metiendo el dedo en el ombligo, después de comerse un grano de arroz diario, diciendo que entre menos comiera, entre más meditara, menos agua tomara, entonces más santo sería. Y se dio cuenta que sin el cuerpo no puede haber una experiencia espiritual. Así que dejó de castigar el cuerpo, que muchos lo hicimos. Yo particularmente lo hice, entonces hacía votos de castidad, ayunos, vigilias prolongadas, y entre menos comía, entonces más santificado me sentía. Y mentiras que estaba era más langaruto, no más santificado. Detrás de todo proceso, por dramático que nos parezca, hay un propósito de amor del Padre como parte de lo que nosotros llamamos pedagogía del universo. Todo es perfecto. En fin, venimos a aprender. ¿A qué venimos? Casi que la respuesta salta. A ser felices. No tiene mucho sentido porque pareciera que no venimos a ser felices, sino a sufrir. ¿A qué más venimos? A tener paz. Sí, ya le creí, Luis Eduardo, con tanta guerra. ¿A qué venimos? A aprender a amar. Uy, sí, por eso me tocó este hombre al lado. Es obvio que en cualquier institución educativa, el planeta no es la excepción, es una institución educativa, el aprendizaje se hace a través del contraste, es decir, prueba y error, hasta que se aprende. Solo desde el desequilibrio se puede reconocer el equilibrio. Es tan sencillo como eso. Entonces, un día amaneces, yo creo que ustedes ya no ven noticias, pero les toca verlas porque de pronto con quien vive prende el televisor y fuera de eso el radio y además recibe el periódico para disque informarse. Y lo primero que escuchas es, hay enfermedades, hay vicios, hay degeneración, hay miseria, hay hambre, nació un niño con una malformación, hay desequilibrio ecológico, el volcán, hay erosión, hay acortamiento de la longevidad, hay más virus, hay más, se acerca otra pandemia, todo este tipo de cosas y entonces tú inmediatamente dices, pero ¿por qué permite Dios que esto suceda? Y yo te digo, hey, para un momento, porque no hay un por qué, hay un para qué. ¿Listo? Y ese para qué es para reconocer la ley de la naturaleza. Al otro día, entonces tú llegas, te levantas, te despiertas, te levantas, vas hacia el trabajo y comienzas a escuchar o a ver o a percibir que hay distanciamiento, individualidad, tristeza, depresión, peleas constantes, falta de lealtad en las relaciones, desunión, fronteras, traumas, complejos, desconfianza. Y tú dices, hey, un momento, pero ¿por qué Dios permite que suceda tanto esto, tanta infidelidad, tantos hogares destruidos? ¿Por qué? No hay un por qué, hay un para qué. Para reconocer la ley de armonía. Y entonces cualquier otro día, tú vas caminando por la calle, comienzas y te encuentras con un amigo y lo ves como bloqueado, desgastado, angustiado, peleando con las circunstancias de la vida, sufriente, lleno de angustia, con frustración. Y tú dices, pero ¿por qué si él es tan querido, tan buena gente? ¿Por qué será que está así? No hay un por qué, hay un para qué. ¿Para qué? Para reconocer la ley de correspondencia. Y entonces hoy, de pronto, tú estabas, antes de llegar aquí a la clase, preparándote y te das cuenta que estás tratando de entrar en este y sumergirte en este mundo espiritual porque constantemente ves que hay violencia, revoluciones, delincuencia, maldad, odios, conflictos, guerras, autodestrucción, pantallas por un lado, vicios por el otro, rebeldía, anarquía, gobiernos infames, desastrosos. Y entonces tú dices, pero ¿por qué Dios permite que suceda todo esto? No te preocupes por el por qué. Entiende para qué. Para reconocer la ley de evolución.
Esto que acabo de decirles es solamente un mordisco chiquitito de lo que llamamos las leyes universales, que son 7, por cierto, pero de las 7, 4 son nuestro proceso de aprendizaje más fuerte y son las que más nos atañen. Así que estamos hablando de la ley del amor, ley de manifestación, ley de polaridad, ley de naturaleza, armonía, correspondencia y evolución. ¿Por qué no hablamos de las leyes superiores? Amor, manifestación y polaridad son las más sencillas de entender. Esas leyes las vamos a entender ni siquiera en una clase, en 5 minutos las podemos explicar. Las que nos representan desafío, confrontación, angustia, que no lo puedo aceptar, son precisamente las que les acabé de nombrar. Puntualmente, armonía, correspondencia y evolución. ¿Qué son las leyes? Las 7 leyes universales son principios divinos que ordenan, organizan todo lo que existe y sucede. Yo más jocosamente lo llamo las reglas del juego de la vida, porque es que son el sustento de este plan divino, de este plan del alma que suena muy poético y muy bonito. ¿Para qué? Para enseñar, como dice Ami, el libro El niño de las estrellas de Enrique Barrios, enseñar la ley fundamental del universo que es la ley del amor. Entonces, resulta que estamos en un juego y ya les voy a decir cómo es el juego. Este es un juego que quizás sea un juego injusto, entre comillas, a nuestro parecer, en el que debes aprender una cosa. ¿Qué es lo que tengo que aprender? A ver, vamos a jugar. A aprender a reconocer las reglas del juego. No te dan las reglas. El juego es aprender a reconocerlas y tienes que descubrirlas, pero se te da un comodín. ¿Les gustaría saber cuál es el comodín que les dan, que nos dan a todos? Entonces, tú entras, Olga, Gloria y Olga, allá en Cartagena, van a entrar a jugar, Lili García también, va a entrar a jugar, y resulta que ustedes dicen, voy a entrar a jugar en el juego de la vida, pero no sé las reglas, no, es que el juego es descubrir las reglas, ¿listo? Pero tienes un comodín, Elsa, y entonces tú dices, ¿cuál es el comodín? Y te dicen, Ángelas, tu comodín es el libre albedrío. Y tú dices, tengo un comodín, wow, una tarjeta dorada que se llama libre albedrío. Genial. Y tú crees que el libre albedrío es hacer lo que se te antoje y hacer lo mejor que te parezca. Y desde la sabiduría, libre albedrío es la capacidad de cometer errores para entender el propósito de la vida. Algo así como prueba y error. La parte buena de esto, de este juego, es que cuando tú vas sumando comprensión y dices, ya entendí que esto no es así, inmediatamente comienzas a subir y avanzar más fluidamente en el juego, a tener mayor satisfacción. Esto nos puede llevar a una conclusión. Si notan que nadie puede hacer el juego por ustedes, ni que ustedes pueden hacer el juego por nadie. Así que por más que usted ame, Elsa, a su hijo, a su esposo, Martica, por más que ame a sus hijitos, no puede evolucionar por ellos, no puede cambiarlos, no puede transformarlos. Les toca a ellos jugar su propio juego. A ti te toca jugar el tuyo. No me parece. Que no te parezca es tu problema. Bueno, pero es que el juego es tan sencillo como esto. Por eso es tan importante entender que este comodín que tenemos, vamos a aprender a utilizarlo. Ahora, ¿qué hay que hacer entonces? Hay que hacer 2 cosas puntuales. Esto ya es herramienta para que te eches al bolsillo. ¿Qué hay que hacer para entrar en el flujo de la vida? 2 cosas. Preguntar y obedecer. Pero si vas a preguntar y no vas a obedecer, mejor ni preguntes. Haga lo que se le antoje. ¿Qué es preguntar? Preguntar es un principio fundamental
porque si hay un poder que tenemos, uno de los muchos poderes que tenemos, además tenemos potestad, ¿sí? No solamente del libre albedrío, también se nos dio el comodín de decidir y el comodín de actuar, bueno, y de preguntar. Preguntar es una técnica que vamos a aprender en las reglas del juego para saber si estoy o no estoy en ley. Y una vez pregunto, me dispongo a obedecer. Mientras desarrollamos la capacidad de fluir con la vida, vamos a trabajar en esta habilidad, en estas dos habilidades, preguntar y obedecer. Es decir, vamos a dejar de usar el libre albedrío, o mejor, lo vamos a usar de manera consciente y para una sola cosa, aprender el juego. ¿Cometeremos errores? Sí, pero estamos haciendo algo diferente. Estamos aprendiendo a ser conscientes de ellos. ¿Ustedes han escuchado hablar de el estoicismo? Los estoicos es una línea de la filosofía griega muy puntual, muy parecido, se asocia muchísimo a la información de hoy día del poder de la hora, de Edgar Tolle, a Escuela de Magia, de nuestro Gerardito. O sea, hay una amalgama, es como algo tan de hace más de 3.000 años atrás, está recobrando vigencia hoy día. Y Séneca, el mayor expositor del estoicismo, dice, nuestra única libertad consiste en obedecer la voluntad de la vida. ¿Perdón? Se lo repito, nuestra única libertad consiste en obedecer la voluntad de la vida. En ese momento, él no decía Dios, sino la voluntad de la vida. A hoy, muchos de nosotros ya hemos cometido suficientes errores como para detenernos aquí y no aprender a leer las señales que la vida nos da. Y en lugar de eso, podemos hacer algo, dejarnos guiar con humildad. ¿Y eso qué significa? Actuar con sabiduría. Entonces, ¿les gustaría saber cómo dejar de cometer errores? Yo quiero ver que digan que sí. Por allá Lili dice que sí, Olga también dice que sí. Que ¿Sí? sí. Valentina dice que sí, perfecto. ¿Les gustaría aprender a dejar de cometer Sí. errores, dejar de estar en esa angustia constante, en ese tedio, en ese sufrimiento relacional, económico, de salud? Pues entonces hay una forma de hacerlo. Y en este momento se los voy a revelar sin muchos preámbulos. Alinearse con el orden perfecto del universo y comenzar a hacer la voluntad divina y no tu voluntad. Ojo, una cosa es la voluntad de Dios, otra cosa es la voluntad del hombre. La voluntad de Dios siempre se manifiesta. Si tu voluntad no se hace, no te preocupes, siempre se va a hacer la voluntad de Dios. Y si tu voluntad se manifestó, es porque era voluntad de Dios. Bueno, entonces, aunque esto suene muy religioso, voy a darles una luz desde lo racional. ¿De acuerdo? Para que no se quede en lo religioso, en lo etéreo. Hay leyes físicas, químicas, cuánticas y bueno, y las universales que rigen el universo. Que yo no las conozca, ese es mi problema. Pero el no conocer la ley no me exime de los resultados. Y siempre pongo el ejemplo tan sencillo como que tú no conozcas la ley de la gravedad, no significa que si te lanzas de un 10º piso, no te vayas no lo vayas a lamentar y no te vayas a lastimar. Ay, es que pues yo me imaginé que no, porque yo como tengo tanta fe y confío en Dios, pensé que no me iba a lastimar. No, a ver, madura. Resulta que si tú no conoces la ley de la gravedad, pues te matas. Tan sencillo. El desconocimiento de la ley no te exime del resultado. Y lo mismo sucede. Hay reglas del juego que el hecho de que tú no las conozcas, ese es tu problema. Pero si las conoces, haces tu juego más amable, más fluido.
Y ese es el propósito de este curso que vamos a iniciar hoy, que ya inició hoy. Y puntualmente es darte claves para que aprendas a entrar en flujo con la vida. La idea es aprender a identificar y manejar de una manera práctica todas esas señales que se presentan cotidianamente, que a veces no las vemos a causa de nuestro ego, de nuestro orgullo, de nuestro querer ser, porque una cosa es lo que queremos y otra cosa es lo que necesitamos. Y acuérdense de esto, lo que quiero es lo que no tengo, lo que tengo es lo que necesito. Y si lo necesito, lo tengo. Si no lo tengo, es porque no lo necesito. Y lo que quiero es lo que no es lo que no tengo. Esto suena como un trabalenguas. Puntualmente, todo aquello que quieres está fuera de la ley. Todo lo que necesitas está dentro de la ley. ¿Y necesito para qué? Para tu proceso evolutivo. Bueno, así que estas reglas del juego es para que adquieras la habilidad de reconocer cómo entrar en un flujo de la vida, dejar de inculpar, de culpar por las experiencias propias o ajenas y soltar el miedo al futuro, soltar el miedo al que irá a pasar, a ¿será que me va a pasar algo malo? ¿Será que me voy a morir? Tú conoces las leyes y se te va el miedo. Y vivir sin miedo es el mejor regalo. Una de las frases preferidas, yo no es que haya leído mucho de Osho, pero que me quedó grabada es en mi mente y en mi corazón, la vida comienza donde termina el miedo. ¿Mm? Así que aprender a leer esos códigos de la vida y aprovechar de una mejor manera nuestro tránsito vital, manejar armónicamente nuestros recursos, dejar de estar alcanzados, dejar de estar lleno de conflictos, con el cuello lleno de dolor, aprender a usar nuestra energía, evitar experiencias innecesarias. Para eso es que estamos aquí. Todos los sucesos de la vida, incluso los que nos parecen intrascendentes, que no tienen mucho sentido, están regidos por leyes matemáticas y exactas. Así que categóricamente y mirándolos a los ojos les digo, no hay buena o mala suerte o casualidad. De hecho, hoy día ya no se habla de casualidad, sino de causalidad. Ya no se habla de coincidencia, sino de diosidencia. O prefiero decirle providencia. Es decir, hay algo que lo genera. Cuando somos conscientes, o mejor, cuando no somos conscientes de las leyes, de las reglas del juego, hay cosas que nos van a parecer que no tienen mucho sentido, quizás paranormales, y se las atañamos a, es que tal vez me porté bien o a mi buen karma. ¿Por qué no hemos entendido que una cosa son los resultados que obtenemos cuando estamos en ley y otro los resultados que obtenemos cuando no estamos en ley? ¿Quiénes de ustedes se leyeron la ley de atracción? Levante la mano. Hoy hay varios que leyeron la ley de atracción aquí. Muy bien, felicitaciones, Janet. Mirlensi también por allá leyó la ley de atracción. Dianita, Judy, muy bien, felicitaciones. Qué chévere. ¿Les gustaría saber por qué la ley de atracción funciona para unos y para otros no? Y Daniela, me encanta, no sirve para nada. Está genial ese comentario. ¿Saben por qué? Les voy a decir por qué. Muy oportuno el comentario. Resulta que la ley de atracción nos dice que todo aquello que tú eres lo atraes. Que lo igual atrae lo igual y que todo aquello en lo que te concentras, en lo que tú concentras tu atención, es lo que se expande, es lo que alimentas, es lo que atraes. Hasta ahí vamos bien. Sin embargo, olvidamos un pequeño detalle asociado al orden del universo. Y es que en la vida no obtenemos lo que queremos, ¿se acuerdan? Solo obtenemos lo que necesitamos. Entonces, para aprender a gestionar esta ley,
de atracción o cualquier ley, debemos considerar lo siguiente. Muchas leyes de las que ustedes han leído, entre ellas la ley de atracción, las leyes del éxito de Chopra, el Kybalión, el libro de las 36 leyes, Brian Tracy con sus leyes del éxito, incluso hasta las leyes de Murphy, están regidas por leyes superiores y vamos a aprender a identificarlas para jugar con ellas. Pero bueno, eso hará parte del proceso. Volvamos a la ley de atracción. Daniela, acuérdate de esto. Si algo te corresponde, se dará y va a fluir por sí solo. Si no te corresponde, no solo no fluirá, sino que además te generará confrontación. Bueno, sencillamente no hay ni siquiera oportunidad y ahí entra a fungir otra ley, otra regla del juego para que podamos descubrirla y se llama ley de advertencia. Siempre encontrarás señales que te dicen, oye, eso no es para ti, oye, no lo hagas. No, porque el que persevera alcanza, hay que insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Además, lo que yo creo, creo. Y además, cualquier gota, hasta la labra, hasta la piedra más dura. En fin, esas frases nos hacen entrar en contravía, cuando claramente hay una ley que se llama ley de advertencia. Te dice, oye, no es para ti, busca otra opción. Y entonces cuando te dice busca otra opción, ábrete a otras posibilidades, ahí inmediatamente se manifiesta otra ley, se llama ley de oportunidad, que siempre te va a guiar a situaciones, personas o circunstancias afines a las necesidades de aprendizaje y de desarrollo. Y siempre se te van a presentar oportunidades, pero como no las leemos, entonces o desaprovechamos o sencillamente decimos, eso no es para mí, yo no nací para eso, olvídate que yo me voy a ir a regalar, yo no sé de eso, yo no estudié para eso, y cierras las oportunidades porque no entiendes las señales de la vida. Ahora, digamos que quieres hacer algo y comienzas a insistir en viajarte a los Estados Unidos, irte para Australia, comenzar un negocio. Inmediatamente se te activa el luchador que todos llevamos dentro y comienzas a intentarlo por muchas veces, cuando claramente hay una ley en la vida que se llama la ley del 2. Es un código binario que se puede identificar fácilmente. Sí, cuando funciona, no, porque no funciona. Entonces, ¿me voy para Estados Unidos, sí o no? Haz los papeles. Si las cosas fluyen, la vida que te está diciendo, sí. Si las cosas no fluyen, ¿qué te está diciendo? No. ¿Monto este negocio? Sí. ¿Porque funciona? No. Pero no te está diciendo categóricamente no lo vuelvas a hacer. Eso es la ley del 2. La ley del 2 es no vuelvas a suponer absolutamente nada. Actúa y la vida te responderá con ese código binario. Así que nunca vas a volver a suponer. Preguntas a la vida. Luis Eduardo, ¿cómo se le pregunta a la vida? Así. ¿Debo viajar? ¿Y no más? No, pues obviamente tienes que actuar. Vas y haces la visa, vas y sacas los papeles, vas y preguntas por el local, vas y preguntas si te dan el préstamo en el banco para montar tu negocio, vas y preguntas si te dan las cesantías para entrar a tu diplomado de terapeuta holístico, vas y preguntas si puedes montar tu local. O sea, sencillo, actúas. Quizás la respuesta es sí, porque todo fluye, o un no, pero no te está diciendo no lo vuelvas a intentar. Y ahí es donde entra otra ley que se llama la ley del 3. Y la ley del 3 dice, no intentes algo menos de 3 veces, pero tampoco más de 7, para que sepas que tienes la terquedad suficiente y para que sepas que has actuado de manera consciente. ¿Cuántos de ustedes siguen? Ya no es la ley del 7, sino la ley del 3000, del 700, comprando la lotería sabiendo que no se la van a ganar. Todavía diciendo, ay, voy a ver si me la gano. La vida claramente te está mostrando que no, porque es que la ley del 2 y la ley del 3 funciona para todo, para pareja, para negocios, para relaciones, para sociedades, para todo funciona.
Entonces, fíjate que es muy fácil aprender a entrar en ese flujo. Y lo mismo sucede con la ley de atracción, por eso la traigo a acotación. No siempre lo que tú imaginas y quieres es lo que te corresponde. Acuérdate de esto. No es lo que tú quieres lo que te va a llegar, sino lo que necesitas, uno, de acuerdo a tu experiencia evolutiva y dos, a tu necesidad de aprendizaje. Y tres, acuérdate que qué es tu función, lo que funciona para ti. No es lo que a ti te gusta, porque aquellas personas que dicen yo solamente hago lo que me nace, lo que me gusta, siempre van a seguir siendo pobres. ¿Por qué? Porque le están poniendo restricción a sus valores, porque le están poniendo restricción a su capacidad de actuar y de dar lo mejor. En la vida no es lo que te gusta, en la vida es lo que te funciona. Tu función es lo que funciona para ti. Por eso les puedo asegurar que aquí muchos de ustedes se van a reconciliar con su misión, se van a reconciliar con su función, se van a reconciliar con su destino y van a encontrar su propósito en la vida. Así que la información de este curso les va a cambiar la mente. Esto es un lavado cerebral intensivo. Se lo reconozco. ¿Para qué? Para aprender a mejorar la manera como vemos la realidad y cómo nos relacionamos con ella. Conocer las leyes nos permite no violarlas. Y no violarlas significa no sufrimiento. Así que con esta información de sabiduría podemos comenzar a transformar nuestra experiencia de vida en oportunidades más satisfactorias. Así que a quién no le gustaría eso. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar creencias sobre el azar, la buena o la mala suerte, el karma, el pecado y el castigo. De eso es lo que se trata la Academia de Sabiduría Universal, del desarrollo espiritual y de cómo aprovechar nuestra experiencia presente. Que cada uno de nosotros pueda acelerar su proceso evolutivo, nuestro camino de regreso al Padre. Tener una vida de mayor satisfacción eliminando el miedo, el sufrimiento y las limitaciones de la personalidad. Y aquí hago este alto para decirles, yo me comprometo a darles a ustedes el 50%, que es la información. Y ustedes, el otro 50% es su compromiso de estudio. Yo les voy a decir que tuve la oportunidad de sentarme y estudiar con mi maestro durante 5 años seguidos, hora nalga, 3, 4 veces a la semana. Y no porque lo escuché, no porque escuché a mi maestro, a Gerardito, la vida se me solucionó. Fue cuando comencé realmente a aplicar la información. Comencé a darle sentido y llevarla a mi cotidianidad. Y con esto decirles que por eso estamos haciendo esto de manera tan eficiente. Quizás algunos dirán, uy, es muy poco tiempo para mucha información. No, es la suficiente información para el tiempo necesario y para garantizar que la vamos a comenzar a aplicar. Vivimos como si tuviéramos mucho tiempo y nos están invitando a que cada vez seamos más eficientes. Así que yo doy el 50%, ustedes van a dar su milla de más con su 50%. De aquí a un mes, acuérdense de esto que les estoy diciendo, tienen que haber pasado cosas mágicas en su vida. Y cosas mágicas es cambiar relaciones, cambiar su economía, cambiar su lugar de trabajo, transformar su forma de relacionarse, de su prosperidad. Se tiene que ver transformada, conociendo las reglas del juego. Así que, ¿qué vamos a hacer? Aprender a leer los códigos de la vida en los detalles más simples. Vamos a aprender a aprovechar nuestro destino y disfrutar nuestra misión, a racionalizar nuestra energía mental, a, a evitar, sobre todo a evitar experiencias innecesarias, a soltar el miedo. Es lo más valioso. ¿No les parece maravilloso soltar el miedo? Saber en qué momento realmente las pruebas de la vida han sido superadas para no seguir sufriendo innecesariamente.
ayer atendía a alguien y le decía, una cosa es estar en adaptación y otra cosa es estar en aguantación. No tienes que aguantar más dolor. Así que, ¿están listos para dejar de sufrir y comenzar a fluir con la vida? ¿A quién le gustaría aprender esto? Levante la mano. Los que levantan la mano corren el riesgo de que así sea. Elsa. Muy bien, Elsa. Chévere. Luz Nancy. Chévere. Hola, Luz Nancy. Juliana, ya en Buga. Listo. Lili García Gloria, allá en Cartagena. Genial. Valentina en Bogotá. Pues bueno, Jackie Juan en México, en Texas. ¿Mm? Bueno, decirles algo. Ya que ustedes levantaron la mano en este momento, entonces, si quieres aprender esto, no te pierdas el curso Las reglas del juego. Inscríbete ya y haz parte de nuestra comunidad de aprendizaje. ¿Qué esperas? ¿Soné muy youtuber? ¿Se escuchó muy youtuber? Muy publicidad. La parte seria, diría Claudita, es que vamos a tener un profundo compromiso o yo voy a tener ese compromiso con ustedes, de compartir esta información de la manera más puntual y práctica para ustedes. Que sea una información que tenga sentido, que valga sus 2 horas los lunes, sus 2 horas los jueves estar aquí, para hacer el máximo aprovechamiento de nuestra existencia. Siempre lo digo no para asustar, sino para que nos hagamos conscientes que estamos en algo que se llama el final de los tiempos, que no es más que sino un cierre de ciclo cósmico. Y estamos asistiendo a este magno evento. No cualquiera podía estar invitado. Y por eso debemos aprovechar esta existencia. Por eso, para ir cerrando, me gustaría decirles lo siguiente. Desconocer las reglas del juego nos deja muy vulnerables y con muy pocas posibilidades de evitar situaciones que muchas veces se vuelven repetitivas. Repetitivas en las relaciones, repetitivas en la economía, repetitivas en la salud, repetitivas en el trabajo y sin hacer mucho, sin poder hacer mucho. Solamente pelear, lamentarse y quejarse. ¿De qué? De la mala suerte. Unos nacen con estrella y yo nací estrellado, sin saber que en este momento solamente estamos recogiendo el resultado de o no conocer las reglas o desobedecer las reglas del juego. Y la idea es tampoco dejar de escapar oportunidades que la vida nos presenta, simplemente porque no sabemos cómo operan esas reglas del juego. Eso es lo que vamos a hacer. En pocas palabras, de manera muy sencilla, va a ser muy grato contar con su presencia, con su energía en este lugar y aprender a compartir y crecer juntos por su confianza, por su disposición, por su mente abierta. Gracias por estar aquí presentes. Y esta es nuestra introducción el día de hoy a nuestro curso. Así que vamos a abrir un espacio de preguntas si las hay y con el mayor gusto estaré dispuesto a responderlas.